Bueno, vamos a comenzar con esta charla que hemos llamado La vida como aventura. Antes de empezar con el tema, como todas las conferencias que damos en la Acrópolis, no va a ser solamente algo que vamos a exponer a ello, sino que vamos a tratar de establecer una comunión entre vosotros y nosotros, porque esto no tiene sentido. Es decir, si yo hablo aquí solo, sin vosotros, pues no tiene ningún sentido. Tiene sentido porque vosotros estáis aquí. Entonces, de alguna manera, también vais a ser partícipes, y, como no, mucho más sentido tiene que seáis partícipes, dado que estamos en una aventura. Vamos a hablar de la vida como aventura en este viaje. Pero antes de hablar de la aventura, para los que no hayáis estado en conferencias anteriores, porque esto es precisamente un ciclo de conferencias, en el Día del Héroe, hemos hecho como varias etapas, y precisamente una de las etapas del héroe, la conferencia pasada fue el despertar. Esta va a ser la vida como aventura. Aquí ya comienza el viaje del héroe. Entonces, para eso tenemos que un poco que nos pongamos en situación de qué entendemos por el héroe. Claro, empezar el viaje sin el protagonista fundamental del tema, que es el héroe, se nos queda un poco la cosa clara. ¿Qué entendemos por el héroe? Muy resumidito, para no dar las conferencias como la otra vez. Muy resumidito. Para nosotros el héroe no es precisamente la imagen que podamos tener del celuloide, ¿no? Siempre entendemos unos tíos con unas capas estupendas, con unas mallas de licra que marcan todos los músculos, tienen unos poderes que detrás de dónde la han sacado, uno le ha picado una araña, un tío que viene de Krypton. No es la idea, esa no es la idea. La idea es irnos al origen de nuestros padres civilizatorios, que es donde nos vamos a encontrar las claves precisamente del héroe. Para eso yo he traído a alguien que nos va a hablar de eso, que es Platón. Platón, en un diálogo que se llama el Crátilo, nos habla del héroe de una manera muy particular. Fijaros, dice, en el diálogo están ahí Hermógenes y Sócrates, y le dice Hermógenes: ¿y qué cosa puede ser el héroe? A lo cual Sócrates le responde: he aquí algo que no es muy difícil de concebir. Ese nombre, cuya forma ha sido ligeramente rehecha, indica un nacimiento debido al amor. ¿No sabes tú que los héroes son semidioses? Todos, evidentemente, son nacidos del amor que sintiera un dios hacia una mujer mortal, o del que concibiera un mortal respecto de una diosa. Examina este nombre a la luz de la antigua lengua ática, y te darás más cuenta de ello, y verás que ese nombre ha sido derivado del nombre del amor, Eros, al que los héroes deben su nacimiento. Aquí ya nos encontramos con una idea bastante potente, que nos suelta Sócrates ahí en 3 parrafillos, que nos puede dar la idea de la figura del héroe y por qué son aventuras. Vamos a ver, en el héroe existen dos naturalezas. Tal como nos dice Platón, en esas dos naturalezas que nacen del amor, nos encontramos una naturaleza humana, material, tangible, y otra naturaleza inmaterial, divina, intangible. Y digamos que en ese cruce, cuando se cruzan esas dos naturalezas, una terrenal, otra no tan terrenal, ahí es cuando comienza toda la aventura del héroe. En su nacimiento ya está implícita la aventura. Y claro, ahí empiezan a surgir determinados miedos, porque lanzarse a la aventura a veces nos da cierto resquemor, ¿sabéis? Porque la misma palabra aventura tiene un componente interesantísimo. Aventura viene del latín advenire, que quiere decir lo que está por venir. Y cuando hablan de lo que está por venir, amigos, a veces no somos muy positivos. A veces, ¿qué está por venir? No sé, mejor me quedo contento. Mejor me quedo quieto. Bueno, eso no es lo que nos incita los antiguos mitos. Los mitos lo que nos ayudan, o lo que nos alientan, es que no hay que tenerle miedo a eso que está por venir, sino que eso que está por venir, que a veces es un misterio, eso es algo tan natural como el hombre. Si lo pensáis, el misterio, ¿qué es? Aquello que no conocemos simplemente. El misterio es algo que nos rodea. El misterio está por delante, por atrás, derecha, izquierda, arriba, abajo. Está por todos sitios. Sin embargo, cuando la vida va dando de sí un poquito,
aquello que era misterioso no es ya tan misterioso y empieza a formar parte de nosotros. Y digamos que en ese proceso, eso que es empezar a indagar en el misterio, en lo que somos, en esa naturaleza probablemente intangible, en lo que es el alma del ser humano, ahí es donde empieza la mayor aventura y donde surgen los mayores temores. Por eso es tan importante la aventura. Por eso en cada ser humano también existe esas dos naturalezas. Cuando los filósofos nos hablaban del héroe, de alguna manera estaban hablando del hombre, porque del hombre precisamente se habla de la misma manera. Alguien que tiene dos naturalezas. Y en esas dos naturalezas, en esa confrontación, cuando el hombre se enfrenta ante la vida, surgen las primeras dudas, surge el primer misterio, que es la vida. Pues la vida es eso, una aventura. Pero claro, cuando uno se lanza a la aventura, se pregunta, ¿a qué aventura? ¿No? Porque esa aventura, vale, la aventura, pero ¿para dónde vamos? Ahí es cuando empieza realmente el hombre a tomar sus primeras decisiones. Ahí es cuando el héroe empieza a tomar sus primeras decisiones. Por eso, cuando hablamos de la aventura, no hablamos de ocasiones puntuales, hablamos de un sentido. Por eso la aventura es más un sentido de la vida, no es una ocasión de la vida. La aventura es algo que nos espera a lo largo de todo un trayecto. Todo un trayecto largo, precioso. Pero para eso necesitamos ir dando pasos, aventurarse en aquello que no conocemos, en aquello que es un misterio. Si lo pensáis, el misterio, pues eso es precisamente tender un puente. De alguna manera tenemos que tender puentes dentro de nosotros mismos. Lanzar puentes es lanzarse hacia adelante. Lanzar puentes es tratar de ser valiente, valeroso, una de las cualidades fundamentales del héroe para lanzarse a la aventura. Así la vida empieza a cobrar otro sentido. Las circunstancias no son simplemente cosas sujetas al azar. Las circunstancias son elementos constructivos. Todo lo que le sucede al héroe en su aventura, que a veces son, si leéis los mitos, es tremendo, pasa de todo, pasa de todo. Pero, ¿qué pasa en esa aventura? Porque todas esas cosas no son cosas sujetas al azar. La vida, en su gran papel de madre y maestra, lo que va poniendo son elementos para que el hombre desarrolle lo mejor que tiene, para que desarrolle aquello que le va a hacer fuerte, aquello que le va a hacer luminoso, poderoso, lo que en realidad construye al ser humano. Todo eso es lo que nos vamos a encontrar en la aventura. Si lo enfocamos así, veremos que el hombre se forja su propio destino. En realidad eres tú quien te forja la vida. Eres tú quien va paso a paso en esa aventura, quien se va a ir descubriendo y descubriéndose todo lo que acontece. El hombre se forja su propio destino. Pero claro, para eso el hombre se tiene que lanzar a la aventura. Eso no es fácil. Pero bueno, para eso Ana está aquí, que nos va a contar algunas cosas que nos dificultan el lanzarnos a la aventura, y yo después contaré otras cosas que nos encontramos en la aventura. Pero como bien decía Jesús, no hay aventura sin conciencia y sin riesgo. Y lo que le da sentido a la aventura y a ese riesgo y a ese sentir del héroe aventurero es la filosofía. Y tiene tres aspectos. Porque la filosofía nos ayuda a buscar la verdad, a encontrar el camino que nos construye a nosotros mismos y a entender que el amor a la sabiduría es lo que nos va a llevar a dar lo mejor de nosotros mismos. ¿Qué pasa? Como nos decía Jesús, hay héroes que en el momento de la aventura dicen: yo no estoy preparado, esto no es para mí, no me conozco lo suficiente, no sé qué armas tengo. Entonces llega esa indecisión, ese no coger la aventura, el rehuir de ella y decir, bueno, me quedo donde estoy. El problema es que la vida te va a ir poniendo en situaciones que si no te mueves, te vas a quedar estancado, parado. Y eso es lo que en ese momento es la derrota del héroe. Pero antes de lanzarme, porque claro, ahora todo es 3D
y aunque vamos a tener aquí un PowerPoint y vamos a ver trocitos de películas, como es 3D, tenemos aquí el disco duro y aquí, porque en el pendrive era muy chico y no me cabía, me he traído aquí un disco duro con todo lo que voy a ir sacando para ir mostrando. Esos miedos, esas barreras, esos monstruos irán saliendo, pero antes de eso vamos a ver un trocito de una película del Guerrero Pacífico que me va a introducir muy bien a lo que ahora vamos a ver. Y él sabe cómo hacerlo. Cuando tengas miedo, utiliza la espada. Llévala hasta ti y desgarra tu mente. Destruye todos los miedos y temores. El resto vive en el pasado o en el futuro. Creo que puedo hacerlo. Estoy preparado. ¿Para qué? Para llevar mi vida a un plano superior ¿De verdad? y servir a los demás. Si me lo preguntas, haré lo que me digas. Muy bien. Así es. Creo que deberías seguir con los entrenamientos de gimnasia. Un guerrero no se rinde ante lo que le apasiona, Dan. Encuentra el amor en lo que hace. ¡Mírame! ¡Mírame! Llevo un clavo en la pierna. Ser guerrero no es ser perfecto, o salir victorioso, o ser invulnerable. El guerrero es totalmente frágil. Es su único coraje. ¿Y cómo crees que puedo entrenar? He tenido un accidente. El accidente es tu entrenamiento. La vida es elegir. Puedes elegir ser una víctima o cualquier otra cosa que te propongas. Como si nada hubiera pasado. Un guerrero actúa, el tonto sobreactúa. Y sí que puedo hacerlo. Eso es el futuro. Ya lo verás. ¿Por dónde empezamos? No hay que empezar ni parar. Solo hacerlo. Ahí veis, bueno, la imagen del maestro y el discípulo, pero será la próxima charla, no adelanto nada ahí. Pero sí es verdad que cuando uno cree que ya tiene todo pensado y todo decidido, llega a la vida y te dice, no, por ahí no es. Entonces, ¿qué pasa? Aparecen los miedos. ¿Qué pasa con los miedos? Que están con nosotros. No pretendo que os quitéis los miedos. Los únicos que no tienen miedo son los imbéciles y los vanidosos. Creo que aquí no hay ni imbéciles ni vanidosos. El imbécil, como no conoce, se arriesga todo sin valorar las armas con las que puede luchar. Y el vanidoso, como lo sabe todo, pues dice, yo no necesito a nadie, yo me valgo con mi sola presencia y a mí déjame solo. Y es donde le vienen todos los datos. Entonces, ¿qué pasa con los miedos? Que nos han inoculado esa manera de sentir los miedos como algo malo. Y los miedos no son malos, son esas alertas que la vida nos tiene preparadas y nos enseñan. Si los vemos realmente en lo profundo, si están vivos, estar vivos significa que no nos bloquean, que no nos paralizan. En el fondo de los miedos está el valor, está la posibilidad de poder cogerlos de la mano y decir, venga, te conozco, ya sé por dónde va y bueno, vamos a hacernos amigos. Voy a tenerte en cuenta, voy a saber de qué pie cojea. Y entonces además, cuando lo quiero esconder, igualmente sigo teniendo el miedo y sigo sin poder utilizar mis manos y poder ayudarte a ti a coger tu miedo. Yo eso sí, le voy a dejar un sitio aquí, porque ya os digo que no hay que dejarlo atrás, pero sí tenerlo un poco los pequeños miedos, esos que
que te impone la sociedad de ir bien vestido o no, o dar una conferencia y decir no la puedo dar. No, eso ya los voy controlando y los voy conociendo, y de esos ya me he operado, pero los que conozco y quiero tenerlos cerca mío, los tengo aquí presentes. ¿Qué pasa también con los miedos? Que si te paralizan y te dejan en bloqueo, te estancan, como decíamos antes, en el camino, te paralizan. Con lo cual, lo que hay que hacer es no dejarlos subir. O sea, una vez que lo vas sintiendo, porque además se va sintiendo desde los pies, y cuando te va llegando al estómago dices tú, vale, tengo miedo, pero respiro profundamente, los controlo y digo, venga, para adelante. Los miedos por un lado. ¿Qué le pasa también al héroe en esa aventura? El disco duro como es grande, que se pone en una barrera. Entonces se coloca su barrera y entonces dice, bueno, es que las barreras son complicadas. Se coloca esta barrera. Entonces, las barreras te posibilitan tener las manos libres, pero son una pantalla, un muro que te hace ver condiciones que a ti te imposibilitan ser lo que tú quieres ser. No digo tampoco que nos las quitemos, pero esas barreras, esas condiciones, hay que saber ajustárselas, porque a veces uno dice, bueno, vosotros mismos estáis aquí delante de mí y decís, bueno, me voy a ajustar la barrera, que yo no quiero esto que me está diciendo Ana, que a mí me afecte ni que me llegue. Ella me siga diciendo, ella con su rollo, pero yo con el mío. Abramos, ¿no? Dejemos esas barreras atrás. Y bueno, también las dejo aquí junto con los miedos para saber quién salir corriendo. ¿Por qué? Porque esas condiciones son las que me dicen, esto no es para mí, yo no estoy preparado, yo lo haré cuando todas las circunstancias, los astros, el tiempo, mi marido, mi casa, mis niños están colocados. No, la vida, como anticipaba Jesús, es la madre, es la que nos va a ir orientando a hacer lo que tenemos que hacer. Y esas condiciones, si yo las conozco y sé cuáles son las que a mí me están dejando ver la vida desde otro prisma, decir, bueno, vale, te conozco. Es como todo, hay que conocer las armas que uno tiene. Es decir, con esto cuento y con esto tiro para adelante. El aventurero, a mí me gustó una frase que escuché, es el que tiene una brújula y una espada. La brújula para seguir y orientarse por dónde tiene que ir, y la espada para hacer frente a todos los monstruos, que ahora vienen los monstruos. Ahora vienen los monstruos. Los monstruos, a ver, hay monstruos buenos y monstruos malos. ¿Cómo que hay monstruos buenos y monstruos malos? Sí. Están los monstruos son las sombras. De hecho, si veis a San Jorge, cuando está en el caballo, la sombra que proyecta es un dragón. ¿Qué hay que hacer con los monstruos? Saber que los tenemos, reconocerlos, porque puede ser desde un simple cabreo cuando vas en el coche, y más ahora que está el cañarete cortado, brutales, esas con las que dices tu madre mía, llego tarde, te vas calentando, ¿no? Vas a ir todo en la olla a presión. Y en el momento en que uno se acerca, tú ¡fua! Le gruñes, le sueltas todo el fuego que tiene tu monstruo dentro y lo achicharras rico. Esos son los monstruos malos, los que van quemando y achicharrando al que tiene al lado. Pero hay monstruos buenos que te hacen como pasaba con Teseo, como pasaba, dime Maero, es que Teseo y el laberinto que mata a Minotauro, Sigfrido, San Jorge, en fin. Ellos se internan en un laberinto, ellos entran en una cueva a algo oscuro, no saben, no ven, pero en el fondo cuando llegan a matar el monstruo, se les cae el velo y se dan cuenta de que ese monstruo no era tal, sino encuentran la sabiduría en esa lucha de poder conquistar a ese monstruo. Por eso digo que hay monstruos buenos y monstruos malos. Conozcamos a los buenos y utilicémoslos para conseguir
todo lo que ellos nos pueden aportar. Aquí también lo dejo en un lugar residencial. Y entonces me preguntaréis, ¿vale? ¿Y por qué caen los héroes? ¿Por qué si tienen todo esto y se conocen tan bien, caen? A veces porque se ponen una meta demasiado alta y no han conseguido lograr su objetivo. Otras veces una gota la que colma el vaso. Y otras veces quizás sea el que tengan que llegar a las profundidades del infierno para saber lo que cuesta llegar al cielo. Entonces, yo creo, y con esto vamos a pasar al vídeo del coraje, por si lo queréis preparando, yo creo, que no pase como antes, tras las cosas del directo, yo creo que el caer no es un retroceso. En realidad, el retroceso es no volver a reanudar la marcha. Pero cuando uno se cae, a veces esas caídas te hacen analizar cuáles fueron los motivos que te llevaron a ese error y comenzar de nuevo con más fuerza. A veces esa caída es un despertar profundo, porque te cae y te hace daño, pero es un despertar. El que no avanza y el que no se adentra a la aventura realmente vive en un duermevela toda la vida y es, disculpadme, pero es como si fuera un zombie. Hay que ser y hay que vivir. Y bueno, y te van a herir y tú vas a herir porque vas tú con tu espada, pero esas heridas van a ser realmente las estrellas que van a marcar toda tu vida, ¿no? Entonces, no... como yo he dado toda la parte más negativa, no veáis todos estos aspectos como algo que a hundiros, sino al contrario, analizaros profundamente, seriamente, sin morbo, decir, bueno, ¿qué es lo que tengo yo bueno? ¿Qué es lo que tengo yo malo? Y eso, utilizarlo para comenzar con el viaje del héroe. Mithrandir. ¿Por qué Meriano? No lo sé. Saruman opina que solo un gran poder puede contener el mal. Pero eso no es lo que yo he aprendido. He aprendido que son los detalles cotidianos, los gestos de la gente corriente, los que mantienen al mal a raya, los actos sencillos de amor. Porque el film Bolsón, tal vez porque tengo miedo. Y él me infunde coraje. Bueno, la verdad es que creo que importante es lo que dice Ana, de conocernos precisamente por eso, porque son los elementos que nos van a ayudar a encarar la vida y sobre todo a ver otro aspecto de las cosas. Otro aspecto, digamos, positivo. En realidad son las potencias que van naciendo dentro de cada uno. Para eso es necesario conocer a todos estos enemigos fantásticos, porque sobre eso nos vamos a construir. ¿Qué elemento nos puede ayudar en esta aventura del héroe a conocernos realmente o a desarrollar esas potencias? Mira qué cosa, antes me estaba acordando, que no lo he contado, en el tema de la aventura, buscada o no buscada, las cosas aparecen y uno tiene que elegir. Fijaros qué cosa. Hay un cuento de La Bella y la Bestia, no sé si lo conocéis todos, la película de Disney y otras bonitas, que cuando empieza, ¿por qué surge el tema de La Bella y la Bestia? Resulta que era un hombre que vivía en un castillo, el hombre estaba ahí más a gusto que nada, y un día le aparece una viejecita con una rosa, le toca su palacio, y el hombre le dice que se vaya, que yo no quiero ni la rosa, ni te quiero a ti, que eres muy fea. Vete de aquí, y la otra mira que la belleza está en el interior, coge la rosa, que no quiero la rosa, márchese usted. Y entonces, claro, cuando sale el hada encantado, el hombre, no, no. Y ahí empieza todo el peligro. ¿Ese hombre buscó la aventura? No. La aventura se le presentó. Era su prueba de la vida. Y ahí él tenía que elegir.
hay cosas que no se eligen, sino que la vida te las trae. Por lo tanto, una de las cosas, o de las primeras, creo, cosas buenas que nos trae la aventura es precisamente eso, la elección. Y que no se nos quede esa cara de pasmado. Claro, pues, dices, ¿por qué? ¿Y por qué tengo que elegir? Pues sí, tienes que elegir. Es que es una de las condiciones humanas. De hecho, es de las primeras cosas que uno aprende. Y ahí es cuando tenemos que darnos cuenta y decir, vale, ¿qué elijo? Y ser consciente de que elige. En todos los mitos siempre encontraréis que el héroe, si por algo se caracteriza, es que cuando elige, a veces a propia voluntad, a veces porque no tiene más remedio, pero como es su vida, y la vida se le ha puesto así, tiene que tirar para adelante. ¿Pero cómo? Ana antes nos ha comentado lo de la brújula y la espada. La brújula es maravillosa. De hecho, la brújula, cuando uno toma una decisión, resulta que cuando se pone a andar, a veces se pierde. Y la brújula es fundamental. En la vida, ¿qué brújula utilizar? Los clásicos siempre nos han dicho, no dudéis, la virtud, los valores. Y si queréis aventura extrema del siglo XXI es esa, ejercer los valores. Eso es aventura en grado extremo. ¿Vale? En grado extremo. La mayor de la aventura hoy por hoy es saber elegir eso. Cuando precisamente el mundo te dice todo lo contrario. Todo lo contrario. Sé que no es de forma manifiesta, porque eso no se puede manifestar, pero sí inculcada desde pequeño. Precisamente nosotros defendemos lo contrario. O sea, si sabes que no está bien, si sabes que no es una buena dirección, porque la conciencia habla, sobre todo, ¿sabéis cuándo habla la conciencia? Para decirte que no. Para decir, oye, ¿para dónde tiro? Muti por el foro. Y cuando vas a elegir, dices, yo por ahí no tiraría, chica. No tiraría. Por ahí no. Fijaros qué cosa. O sea, que hay algo que nos habla y que nos dice que elijamos. Pero que elijamos bien. Claro, una vez que elegimos, dice, oye, de acuerdo, tengo claro para dónde voy. El sendero. Este sendero no nos va a sonar, es lo del chullo. El camino del chullo. Hay un sendero corto y uno largo. Nosotros hicimos los dos. Entonces, porque fijaros qué cosa. Una vez que uno ha elegido el sendero, ¿sabes qué ocurre? Que uno dice, oye, lo tengo claro, sé para dónde voy. Es más, hasta tengo un mapa. Fijaros, los grandes sabios de la humanidad nos han dejado muchos mapas por ahí, pero un montón. Iros a las bibliotecas, cogeros los textos clásicos, todos los mapas de la vida están. Ahora, claro, tú te coges, te lees el libro, tía, lo tengo clarísimo. Pero clarísimo, ¿has visto? Pim, 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 llego a la cima, chullo, perfecto. Y ahora ponte a andar. ¿Qué pasa cuando uno anda? Surge de todo. Primero, no tengo ganas. No tengo ganas de andar, es que un poco está arriba esto, ¿no? Y a veces uno está más pendiente de sí mismo y de todo lo que le pasa antes que cuando se pone en marcha en un sendero, fijarse en todo lo que te rodea y las cosas buenas que te se despiertan. Siempre pensamos en estoy cansado y decir, oye, qué chulo el esfuerzo, no sabía que tenía tanta resistencia. O sea, no me lo había planteado nunca. Esas potencias nunca le damos cabida, le damos cabida a la incomodidad. Pues no. Cuando uno se lanza a la aventura, tiene que ser consciente de que cuando uno transita un sendero hay cosas buenas y cosas malas, pero las dos las tiene que combatir. Bueno, no, tiene que combatir las malas, las buenas ayudan a combatir a las malas. Sí, pero esas dos cosas van a aparecer sin duda alguna. ¿Qué otro aspecto tenemos? La oportunidad. La oportunidad surge cuando uno va en el sendero. Te vas encontrando de todo. ¿Sabéis cuándo surge la oportunidad? Cuando uno se pone en movimiento. Cuando uno se pone en movimiento. Si tú estás quieto, que sepas que la oportunidad no pasa. Hay veces que dicen, no, yo es que estoy esperando el tren. Sí, y cuando resulta cuando pasa estás frito. Y no somos conscientes de que pasan trenes. Incluso cuando pasa, ese es que no es mío, no me va. No aprovechamos la oportunidad. Eso es cuando uno está quieto, cuando se ha paralizado. Sin embargo, cuando se pone en movimiento, aparecen las oportunidades. Y fijaros que el evento más importante también es para la oportunidad. La vida siempre nos ofrece la oportunidad de cambiar de perspectiva. Cuando uno va ganando altura a lo largo del sendero, las cosas se ven de otra manera distinta.
Y lo que antes creíamos que era un cuadrado, resulta que si nos movemos un poco, no era un cuadrado, era un círculo. Oye, ¿y eso por qué? Pasar de aquí a aquí es una aventura de riesgo extremo. Porque a veces cambiar un punto de vista, ¿cuánto cuesta? Bastante, ¿verdad? Pero no pensamos que la vida, precisamente, cuando nos ofrece una aventura o una oportunidad de ese tipo, precisamente es para que tengamos otra perspectiva de las cosas. Cuando nos pone gente delante o circunstancias un poco adversas, es para que cambiemos el punto de vista de las cosas. Y pensar que dice, resulta, oye, no es ni un cuadrado ni un círculo, es un cilindro. Escucha. Pero el escucha ese, te tienes que cambiar de postura, ¿sabes? Uno se tiene que mover. Eso es la oportunidad que también nos da la vida. Pero para eso hay que moverse, para eso hay que lanzarse a la vida. ¿Qué otra cosa tenemos? Saber escuchar. Por favor. Elegante, dije elegante. A veces la vida no habla, pero nosotros tenemos oídos sordos a la vida. A veces hasta los amigos no hablan y nos pasa con este hombre, porque no entendemos lo de elegante, entendemos otra cosa. Mira, hace poco tuvimos un senderismo que muchos pudisteis ir. ¿Y qué ocurre cuando uno se va de senderismo? Se pone a hablar, bla, bla, bla. Oye, y no le presta atención a nada de lo que le rodea. Curiosamente. Nunca escucha, oye, ni si, o sea, no se para a ver qué cosa nueva puedo aprender. Sino que yo voy que en mi mundo, y mi mundo me lo llevo a ¿qué? A todos sitios. A todos sitios. Sí, pero es que está en la naturaleza, ¿y qué? En mi mundo. O sea, no me muevo de ahí. Claro, cuando nos paramos en un momento y dijimos, oye, ¿por qué no nos callamos un momentico y escuchamos? Dice, hostia, ladran perros. Y hay hasta cabrillas por ahí. Es decir, hay cosas que no escuchamos, lamentablemente, a lo largo de nuestros días, y es porque estamos en nuestro diálogo, nuestro disco rayado, precisamente. Bueno, el disco rayado, por lo que no supiera del vinilo, era un disco que estaba por ahí. Entonces, eso nos ocurre muchísimo, que no escuchamos. Aunque decimos, ¿me ha escuchado? Sí, elefante. No. Incluso hay una frase que me encantó de Víctor Hugo, que dice esto: produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no escucha. Ojo, la naturaleza no es solamente los árboles, la naturaleza somos nosotros. La naturaleza es saber escuchar al que tenemos al lado, precisamente para eso, para escuchar, para saber qué pasa. ¿Qué pasa? No decirle, no, te voy a dar la receta, que yo soy esto, te funciona. No, saber qué pasa. ¿Qué nos pasa? Incluso a nosotros mismos. Saber escuchar también a nosotros mismos. Cuando uno crea silencio dentro, también empiezan a surgir voces. Ojo, no es esquizofrenia esto, ¿eh? No es esquizofrenia. Empieza a surgir esa vocecilla de conciencia que antes decía él, ¿no? Pues también empieza a surgir cosas, a brotar algo dentro de nosotros. Y ese brotar es lo que llamamos la demanda o el anhelo interior. Eso no pasa. Sí, porque cuando uno empieza a verse a sí mismo, a veces intuye esas potencias. Intuye esas potencias. Y cuando la intuye, el problema está, ¿le dejo hueco o no le dejo hueco? ¿Dejamos hablarnos nuestro interior o no? Pero para eso uno se tiene que dar cuenta de la vida. Todas esas cosas van surgiendo durante la aventura. Eso va surgiendo mientras uno va caminando en el sendero. El anhelo interior existe. Lo que pasa es que le prestamos atención, sabemos que anhelamos. Todos tenemos anhelos, todos. ¿Sabéis qué quiere decir anhelo? Otra palabra chulísima. Anhelo quiere decir respirar. Del latino viene. Tenemos que respirar, ¿no? No hace falta respirar. Respirar es decir, ay, oye, hay aire puro y todo. No hace falta eso. A veces es un kick-cut. A veces es decir, oye, vamos, no hagáis que yo, en vez de irme al chullo, me estoy derivando por otro caminillo que me está llevando un barranco. Eso no pasa. Es decir,
Y algo nos pasó, y entonces tuvimos que hacer un Kit Kat y oye, vamos a retomar cuál era nuestro anhelo, porque nuestro anhelo creo que era la cima aquella. Entonces, todo ese proceso se nos van despertando durante la aventura. Si os dais cuenta, no está en oposición a lo que nos comentaba Ana. En realidad son elementos complementarios. Porque esas dos cosas nos ocurren mientras estamos en la aventura. Son las cosas que están por venir. Son las cosas que nos van a aparecer. Después de esta demanda, ¿qué nos ocurre? Pues que, oye, tenemos la oportunidad de reconstruirnos nosotros mismos y de renacer varias veces al día. Si tenemos esa oportunidad, cuando uno empieza a saber y dice, oye, ¿cuál es mi anhelo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero? No me asusto. Oye, uno ya no es fruto de los mensajes que recibe, sino que es fruto de su propia reflexión. Es fruto de sí mismo. Él se está forjando a sí mismo. Uno se está forjando a sí mismo. Y cuando eso ocurre, ¿sabéis qué pasa? Que desaparece la rutina. No existe la rutina. La vida se convierte en aventura. Uno tiene la oportunidad de renacer cada día. Cada día es algo nuevo. Todo depende, como la oportunidad, del punto de vista. Todo depende de cómo lo enfoquemos. Fijaros lo que puede cambiar un enfoque. Poquillo. Cambia bastante los enfoques. Pero eso es algo tan difícil que es todo una aventura. Esas son las cosas a las cuales nos ayuda realmente la aventura de Dios. Y por último, la última cosa, que no tengo aquí, que lo tengo en un vídeo, es la libertad. Creo que la libertad viene a resumir de todos estos elementos de ley. Porque todo aquello que uno va despertando, en realidad lo va haciendo por sí mismo, pero por un reconocimiento interior. No es por algo que te venga desde fuera. Fijaros, la libertad es algo que es un tema complejo. Pero la libertad, leía no hace mucho, dice, cuidado que en este mundo la libertad nos suele pasar como el avaro. Dice, uno pide libertad, 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 y acumula riquezas como un avaro, y después vive en la miseria porque no ejerce la libertad. La libertad no es algo ni que se da ni que se quita. En realidad, para ser libre es hacer todas estas cosas. Nosotros hemos elegido nuestro sendero. Sabemos a dónde queremos ir. Yo me construyo en base a lo que yo digo o en base a lo que me impone. Realmente yo estoy transitando la vida o de alguna manera me están empujando, ¿sí? O me están diciendo que tengo que tirar por aquí. Si conseguimos todas esas cosas, la libertad será una consecuencia. La libertad que asume libremente el héroe de lanzarse a la aventura. Y fijaros, esto es un vídeo a mí muy chulo del Señor del Anillo, porque viene a resumir una idea que todas las cosas... No me apagues. Ahora te digo. Que en realidad todo depende de lo que uno quiera hacer por el momento que se le da. Hay algo ahí abajo. Es Golo. Golo. Nos viene siguiendo desde hace 3 días. Ha escapado de las mazmorras de Barad-dûr. Ha escapado. O le han soltado. Y ahora el anillo le ha traído hasta aquí. Nunca se librará de esa necesidad de él. Odia y ama el anillo, tanto como se odia y ama a sí mismo. La vida de Smigol es una triste historia. Sí, Smigol era su nombre antes de que el anillo le encontrara y le volviera loco. Lástima que Vivo no le matara cuando pudo hacerlo. Lástima. La lástima fue lo que frenó la mano de Bilbo. Muchos vivos merecerían la muerte, y algunos que mueren merecen la vida. Podrías dársela tú, Frodo. No seas ligero a la hora de adjudicar muerte o juicio. Ni los sabios pueden discernir esos extremos. El corazón me dice que Gollum tiene aún un papel que cumplir, para bien o para mal, antes de que todo esto acabe.
La compasión de Bilbo podría regir el destino de muchos. Ojalá el anillo nunca hubiera llegado a mí. Ojalá nada hubiera ocurrido. Eso desean quienes viven estos tiempos, pero no les toca a ellos decidir. Lo único que podemos decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Hay otras fuerzas en este mundo, Frodo, además de la voluntad del mal. Bilbo estaba destinado a encontrar el anillo, y como consecuencia tú estabas destinado a tenerlo. Y eso es un pensamiento alentador. ¡Oh! Es por ahí. ¿Se ha acordado? No. Pero el aire no está tan viciado aquí abajo. En caso de duda, Medianoche, sigue siempre el olfato. Es muy interesante esto que dice aquí. Aquí el guionista se quedó a gusto. Fijaros qué intensa toda esta parte. Cómo se lamenta Frodo. Un poco con lo que decía Ana, ¿verdad? Maldita sea la hora en que me llegó el anillo de mi tío. Y fijaros qué cosa, Frodo anhelaba la aventura de su tío. Pero cuando se ve en mitad de la aventura, amigo mío decía, maldita sea la hora. El consejo de Gandalf me parece brillante. No juzgues eso. Es decir, eso no te toca a ti. Lo que te toca es qué hacer con el momento que se te da. El momento que se te ha dado es tu vida. ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué has decidido hacer? ¿Qué eliges? Esa es la mayor de las libertades. Creo que precisamente esa es la mayor lección que nos podemos llevar de este trocito tan bello. Porque la vida es eso. La vida es eso, la vida es elegir, enfrentar, lanzarse a la aventura. Lanzarse a la aventura. Aquello a veces elegido por ti, a veces no elegido por ti. A veces que la vida te lo trae, como la Bella y la Bestia o como Frodo. Pero es así, asumámoslo, no juzguemos, no seamos necios. O sea, no digamos Magic, por mucho que te quejes, el pastel lo tienes ahí. O sea, que tú verás lo que haces. Pero como eso no te corresponde, no nos corresponde juzgar, señalar con el dedo, porque ¿sabéis qué hacemos con eso? Mandar las cosas para afuera. Es decir, ¿sabéis quién tiene la culpa? Carlos tiene la culpa, no. En realidad sería una tontería. Si me ha tocado, algo tengo que aprender, a algo me tengo que lanzar, algo tengo que sacar atrás. Todo eso creo que son los mensajes de la aventura de Dios. Y en todo eso, yo creo que con esto vamos a dar el paso a la parte final. ¿Sí? Sí, yo, bueno, por introducir un poco el vídeo, creo que el héroe es el que pone su vida a algo más grande que él mismo. Cuando empieza la aventura, es algo que, como a Frodo le viene un poco por sorpresa, o no, pero realmente en el transitar de esa aventura es cuando empieza a conocerse, a morir algo que era necesario que muriera y a renacer lo que realmente debía ser renacido. Entonces, en esa parte que vamos a ver ahora del vídeo, también de una película muy interesante, vamos a ver que si dejamos de pensar en nosotros mismos, escuchamos más a la voz, a esa parte de divino, como nos contaba Jesús al principio, esa parte de Dios que tenemos todos nosotros dentro, vamos a ver en la oscuridad, en esas noches tenebrosas, en esas veces que nos adentramos en nosotros mismos y decimos no veo nada, acordémonos que tenemos esa luz y prendámosla si acaso está con demasiada cera la vela. Hagámosle aire, hagámosle espacio y veremos cómo se ilumina todo. Y en este sentido, aquí nos da una lección. Señor, pueden cortar la cadena de la puerta, pero no pueden obligarnos a jugar. Hemos decidido acabar lo que usted empezó, señor. Sí, así que pírese.
Tenemos que empollar, señor. Nuestro mayor miedo no es que no encajemos. Nuestro mayor miedo es que tenemos una fuerza desmesurada. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que más nos asusta. Empequeñecerse no ayuda al mundo. No hay nada inteligente en encogerse para que otros no se sientan inseguros a tu alrededor. Todos deberíamos brillar como hacen los niños. No es cosa de unos pocos, sino de todos. Y al dejar brillar nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otros para hacer lo mismo. Al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia libera automáticamente a otros. Señor, quiero darle las gracias. Me ha salvado la vida. Gracias, señores. A todos. Y bueno, qué duro, todavía quedan muchas cosas, pero la más importante sale ahora. Esa luz, como decía y como también habla en la película, la tenemos todos dentro. Solamente hay que dejarla que arda. No tenerle miedo. Además, en las noches frías ese calor es necesario. Entonces, bueno, agradeceros vuestra presencia, porque también hoy, un viernes, podríais estar en cualquier sitio, con amigos, con familiares, de excursión, de viaje, pero habéis hecho un hueco y ya habéis venido aquí. Yo creo que eso, aquí podría decirse que es karma, llamadlo como queráis, pero ha sido una suerte para nosotros también preparar esta charla y que hayáis venido vosotros a escucharnos. Y esa luz, que es lo que habita en cada uno de nosotros y lo que podemos prender si realmente nos lanzamos a la aventura, tiene una cosa muy buena cuando lo llevamos al mundo, y es que realmente esa luz es hacer el bien. Nada más, algo tan sencillo como eso. Hacer de este mundo algo mejor. Parece mentira que encendiendo una luz, como decía este muchacho, encendiendo una luz inspiras a otros a que enciendan su propia luz. Así que no tengáis miedo a lanzaros a la aventura, nunca. Porque eso es lo más maravilloso que puede hacer, lanzarse a la aventura. Hacer el bien a los demás. Algo tan sencillo como eso. Nada más. Por eso os hemos dejado una vela, para que podáis prender nuestra luz. Si queréis encenderla, la encendéis. Pero que para que prendáis la luz de vuestra vida, para que os lancéis a la luz. Y sí, por ejemplo, también cuando uno arde, el resto arde. Alentemos también. Hay gente que a veces no tiene esa fuerza y si la ve en otro, le inspira y le sigue. Entonces nunca sabemos a quién tenemos al lado, nunca sabemos a quién podemos inspirar, ayudar, alentar, encender. Muchas gracias. Y siempre después de De un concierto. un concierto hay un bis. A que tenéis
ganas de más, ¿no? Entonces os queremos leer un trocito de una filósofa del siglo pasado, de este siglo, Delia Steinberg, directora internacional de la Organización Internacional Nueva Acrópolis, que dice así: pon luz allí donde puedas, defiende la cordura y el sentido común, busca la causa, evidente o escondida de las cosas, investiga sin miedo, acércate a la gente con generosidad y sin estupidez, hazte fuerte en lo que vas aprendiendo y experimentando, construye tu ser interior con poderosas columnas de probados conocimientos. Tú no puedes ser malo. Tú no puedes admitir que los demás sean malos. Tú solo comprendes la verdad en estado puro y lucharás por ella hasta que hagas retroceder heroicamente las tinieblas que hoy empañan vuestras vidas. Detrás de la noche siempre sale el sol. Si la voz del héroe resuena en algún rincón de tu corazón, sabrás que esta aventura es inevitable. Que todo el que pretende llegar a la meta debe desplazarse hacia ella. Que el cielo se conquista arrancando los pies de la tierra. Que el camino puede parecer difícil y agobiante, pero que sin embargo, cuanto más avanzas, más fuerzas surgen en tu interior. Son menos las sombras que entorpecen tu marcha y el cansancio es reemplazado por la luz del entusiasmo. Nada más. No sé si hay duda. Ah, bueno. ¿Es verdad? ¿Hay duda? Yo puedo poner los senos ahí, que soy un rateo. ¿Alguna pregunta? Una pregunta. Quien quiera, ¿la puede encender de aquí o qué? Qué bonito estáis con la verdad. ¿Sin preguntas? No hay pregunta. Ah, sí, muchas gracias. Eso, ¿no? ¿Te has tomado un vinillo aventuroso? No viene a perder la vida. En primer lugar, dar las gracias a Ana y a Jesús, creo que ha sido una conferencia extraordinaria. Y bueno, yo animo a lanzar a la aventura, nunca mejor dicho. Y bueno, y nosotros sí seguimos con la aventura. Aquí tenéis las actividades, ¿vale? En la entrada podéis recogerlo. Y recordaros que el próximo, el día 20 celebramos el Día Mundial de la Filosofía. Como todos los años aquí en Almería, montamos un stand en la Rambla. ¿Vale? Entonces os invitamos el sábado día 21, vamos a hacer un montón de actividades muy divertidas y pasaros por ahí, por la mañana. Y también el jueves 19 va a venir María Dolores Fernández Fígares. Ella es periodista, es también filósofa y nos va a presentar un libro que ha escrito ella que se llama Los amigos de Platón. Se va a hacer en la Biblioteca Vía Espesa. ¿A qué hora? A las 8. 8:30. A las 8:30 en la Biblioteca Vía Espesa el jueves 19. Os invito de verdad que vengáis, va a ser muy interesante. Y bueno, recordaros que esta es vuestra casa y ahora seguimos charlando y filosofando. Con una copita de vino si queréis. Sí. Así que nada, muchas gracias por venir y ahí hacemos una foto. Hecho ya la foto, que estáis guapísimos. Apago el proyector. Alguien le falta. Vamos a brindar con un chupito de eso. Que vamos a pegar el proyector y así. ¡Ay! Espera, que se me apaga la luz. ¡Uy! Que se me ha hecho entera. No me queméis el pelo. No. Oye, podéis hablar, o sea, Muchas gracias. a la aventura, muchas gracias. Muchas gracias. No, 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 no.
Bueno,